Amigos, amigas de todo el mundo e interesados en este canal que está dedicado especialmente a lo que es de la difusión artística y hacer todo, digamos, a través de lo que es producción, saben, investigación también, presentación de nuevos artistas, nuevos músicos, hacer un poco de interpretaciones musicales, composiciones, en fin, todo lo que respecta al arte, no solamente musical, sino todo el arte. Estamos intentando que el canal vaya avanzando, que el canal vaya construyendo, se vaya obteniendo un concepto en base a la práctica. No hemos planificado un concepto para empezar a lanzar el canal, pero vamos trabajando poco a poco y dándoles lo mejor para ustedes, para que disfruten, para que se entretengan, para que aprecien. Y nada, lo único que les queremos pedir para poder continuar es que se sigan suscribiendo. Ok, este video está dedicado a responder nuestra primera pregunta de nuestros pocos suscriptores pero contundentes, que nos siguen y siguen viendo los videos, y muchas gracias por eso a todos los que están haciendo y siguiéndonos. Ya estamos viendo en nuestras redes sociales que nos siguen, que están animándonos a continuar y a darle en este duro camino del youtuber. Ok, así que lo que vamos a hacer es ahora responder una pregunta, ya un video que he hecho anteriormente, y es una pregunta que me hace nuestro amigo Facundo Bustos desde Argentina, el cual nos dice: ¿cuánto cuesta estudiar allá? ¿Cuánto hiciste para poder emigrar a ese país? Estoy muy interesado en tu respuesta. Gracias y saludos desde Argentina. Muchas gracias, Facundo Bustos, por contactarte con nosotros, y básicamente nos hemos demorado en la respuesta porque nos hemos puesto a investigar un poco, y después en este video lo que voy a hacer es darles un poco de información que he ido a buscar en los sitios oficiales de la Suiza, y también darles información personal de mi experiencia como estudiante, tanto como obviamente lo que yo he vivido en la universidad, y también ciertas historias que he podido también absorber por el hecho de mi experiencia de haber estudiado en Suiza. Así que bienvenidos a esta nueva conversación con ustedes, con todos los que nos están siguiendo en el canal, sobre este tema que prácticamente se trata sobre cómo estudiar en Suiza o en otro país que no sea el tuyo. Bienvenidos. Ok, respondiendo a las preguntas de Facundo Bustos, básicamente la primera pregunta dice: ¿cuánto cuesta estudiar allá, no? Entonces, bueno, básicamente tenemos que darnos cuenta que si nosotros hacemos una comparación de cuánto me costaba estudiar en Ecuador si yo hubiera hecho un masterado y cuánto me cuesta hacer en Suiza, te debo decir que es mucho más barato que estudiar un máster en Ecuador, ¿cierto? Y esto es impresionante. Y esto para todos estos usureros de la educación ecuatoriana que abusan, ¿cierto?, de ciertas situaciones protocolarias, políticas, para explotar el desarrollo intelectual en cuanto a segmentar la población y dar la educación de calidad solo a los ricos, y a los pobres la peor educación. Y eso sucedía en la Universidad San Francisco de Quito, donde los costos son elevados para una economía absolutamente impresionantemente pobre que tenemos en Ecuador. Y ellos, pues los bonitos, cobraban $6,000 o $7,000 de un semestre. O sea, por favor, hagamos el favor de ser coherentes en la vida. Es terrible eso. Así que, viendo las condiciones, que eran muy caro, ¿no? Y valga la introducción, y tal vez si estás viendo esto, Facundo, tal vez ya lo adelantaste o no lo adelantaste, pero es que es una cuestión que se debe topar, ¿no? Topamos esta cuestión de cuánto cuesta estudiar, pues entonces se me viene a la cabeza una sinfonía de ideas para decirte, una sinfonía de cosas, y me empieza a burbujear y aquí a calentarse mi cabeza, porque he vivido toda esa transformación, todas esas cosas que son para ir a estudiar, cuánto cuesta, etcétera, y evaluar y cuánto y cómo he estudiado y cómo me he ido preparando en diferentes momentos, ¿no?
Y bueno, sí, he citado en este punto lo de la Universidad de San Francisco, pero esa es la incoherencia más grande de mi vida. Y en algún momento inclusive fui a la Universidad de San Francisco a estudiar, estudié 1 o 2 semestres que pude pagarme una cierta cantidad del semestre porque no tenía para todo. Después lo abandoné y casualmente me quedé estudiando en la universidad el tiempo que la universidad me hubiera dado, pero gratis, gracias a un profesor muy querido que es un maestro Castro, ¿cierto? Que fue mi maestro de guitarra por 3 años de la universidad y que el resto de los 2 años me lo dio gratis. Yo iba y estudiaba, ¿sabes? Pero obviamente no pude sacar el título y eso te limita en ciertas cosas, pero no es lo más esencial. Entonces yo me encontraba dando clases en el Conservatorio Mozarte cuando ya vivía con mi esposa en Ecuador. Vivíamos juntos, después nació ya nuestra hija y teníamos como ya planes de venir a Suiza. Y en toda esta historia que ya se iba desarrollando, por ejemplo, que íbamos a venir acá, todavía yo no tenía pensado en absoluto estudiar acá de una manera como convincente. Tenía como ideas de hacer este máster, pero básicamente, te digo, la verdad es que empezó, por ejemplo, me fui a preguntar cosas, por ejemplo, en cómo es una ciudad en Italia, fui a preguntar en este conservatorio y realmente las preguntas eran tan imbéciles, tan idiotas, que no me inspiraba. Por ejemplo, en el examen de ingreso era el típico examen de cuántos años tuvo Beethoven en 1900 tal, en 1800 tal, en 1600 tal, en 1700, cosas así, ¿no? Lo último, pura ironía de mi parte, pero es que era una cosa, un examen verdaderamente donde no se medía lo que tú podías hacer con la música o saber, sino era simplemente protocolos típicos de estos países que en la educación, por ejemplo, Italia, Francia, España, no les recomiendo en realidad. Bueno, en un cierto momento en mi vida, cuando estaba viviendo ya en la parte italiana de Suiza, se me ocurrió, ¿cierto?, hacer una búsqueda. Y recuerdo que hay un bajista muy bueno que vive en Nueva York que me ha inspirado a entrar a esta universidad donde he ido, ¿cierto? Que es un bajista que, si mal no lo recuerdo el nombre, que ahora me voy a olvidar el nombre del pana, es un bajista ecuatoriano, no es mi amigo, pero como era ecuatoriano lo busqué, vi donde he estudiado y él casualmente estudió en la CJDK donde he estudiado. Eso les pondré de pronto por aquí el nombre de él o un pequeño video que descargaré del YouTube de este gran bajista ecuatoriano que vive en Nueva York. En fin, es un poco para conectar un poco las ideas. Bueno, a la final he ido a la universidad, he preguntado, he dado mis exámenes y entonces ahí viene la parte de los precios, de cuánto cuesta estudiar. Entonces yo he dado el examen, donde el examen me ha costado alrededor de $400, ¿no? Hay que tomar en cuenta que aquí la moneda no es dólar, sino es francos. Entonces tienen que tomar en cuenta que es ese cambio de moneda. Entonces, por $400 más o menos que me han cobrado el examen. Una vez que tú has aprobado ese examen, tú pagas el semestre si es que estás dentro del cantón, ¿cierto? Declaras tus impuestos. Tienes que pagar, yo he pagado más o menos unos $720 por semestre, ¿cierto? Muy diferente a lo que empecé introduciendo. $6,000 o $7,000 el semestre en Ecuador. En Ecuador el sueldo básico no llegará a más de $400 en este momento. No es una cifra exacta, pero será así. Así que yo acá he pagado más o menos una cantidad de $720, como les digo, pero acá el costo de vida es muy alto. Y ahí viene un punto que es necesario analizarlo. El punto básico acá es que la educación, ir a pagar en la universidad y todo lo que ellos te pueden dar como infraestructura es de primer nivel. El punto es que estamos en una ciudad, en un país que el costo de vida es muy alto. Y entonces alquilar un piso es verdaderamente un reto. Realmente, por ejemplo, para un estudiante vivir al mes costaría $1,200 mínimo.
o podrían buscarse otro tipo de estrategias. Y entonces ahí hay un montón de estrategias que los estudiantes se han hecho, y ahí me parece que puedes redondear un semestre muy muy económico a nivel mundial y con alta calidad de estudios. Así que, por ejemplo, si tú puedes encontrar vivir con 5 o 6 personas, 4, no lo sé, ¿no? Yo he tenido amigos que vivían con 4 personas, por ejemplo, pagaban 250, 300 dólares mensuales, ¿cierto? Era un súper precio para Zurich, y más los 700, pues ya hagan cuenta, si mensualmente es 300 dólares el departamento, pues 700 dólares del semestre no es altamente costoso. Ahí ya tenemos dos informaciones de precios para tu pregunta, Facundo Bustos. El tercer costo obviamente es la comida. Entonces todas las universidades en Zurich tienen una mensa, que lo llama. Esto sería obviamente el restaurante de los estudiantes. Entonces con el restaurante de los estudiantes tú puedes comer en la ceja de K, por ejemplo, como era mi caso, yo podía comer por 6 dólares o 7 dólares. Todavía por 7 dólares era el menú exquisito, que lo llamaba, y por 6 dólares era el menú normal, el menú tradicional. Entonces siempre había como 2 menús que podías escoger, que era un plato fuerte donde tú podías coger carne, ensalada, un poco de carbohidrato y agua, básicamente, ¿no? No era mal, no es el top, pero es lo que hay. O puedes también con tu tarjeta de estudiante ir a cualquier universidad pública de Suiza e ir a estos restaurantes y comer. Casualmente, por ejemplo, el área de arquitectura, que no quedaba en el área donde estaba toda la facultad de artes donde yo he estudiado, era prácticamente en otro lugar de la parte de Zurich, que es la ETH. Pero con tu carnet tú puedes ir a esta universidad y también comer, y más barato. Así que ahí era por 5 dólares, más o menos 5 francos. Ustedes hagan la conversión, 5 francos. En general todo lo que les voy a decir va a estar en francos, así que hagan la conversión. Entonces, por 5 francos, 6 francos en la ceja de K, 5 francos en la ETH. Entonces en la ETH por los 5 francos tenías mismo tipo de comida. A veces habían compañeros que hacían eso, si iban a comer allá, y me decían que la calidad de la comida era mucho mejor. Y eso era en la parte de arquitectura, de medicina. Entonces tú puedes irte a cualquier restaurante con tu tarjeta de este tipo de restaurantes universitarios y comer en cualquier lugar. Y eso está súper cool, y también es una forma de ahorrarte, porque aquí el mínimo que te podría costar un almuerzo en un restaurante normal sería 20 francos. Entonces te estás ahorrando prácticamente el 75% de lo que una persona normal en Suiza lo hace. Así que ahí están 3 informaciones importantes de cuánto cuesta estudiar acá. Entonces, para hacer un listado de las cosas que les he dicho: en primer lugar, 720 dólares el semestre si es que eres del cantón. Si no eres del cantón, y en este caso, bueno, muchos tenían que pagar de 1.200 francos a 1.300 francos, pero el semestre, así que todavía sigue siendo un buen precio. Ese sería como los dos tipos de valor, de precio que cuesta el semestre en esta universidad, en la ceja de K. Por otro lado está el precio de vivir acá, o sea, dónde vas a ir a dormir, ¿cierto? Dónde vas a hacer tu vida. Entonces ahí yo les he dado algunas estrategias. Normalmente si se van solos, pues costaría 1.200 francos mínimo. Y si ya se reúnen entre 3, 4 estudiantes, pues sale a 200, 300, y estas vegués es conocido, o sea que pueden buscar este tipo de vegués donde ya hay estudiantes. A veces hay un lugar donde puedes ir a vivir, donde ya falta solo uno o faltan 2 y se organizan. Es decir, esto no oficialmente no lo organizan, pero es como un movimiento interno. Después, si es que te han aprobado en la universidad, tienes el mail de la universidad, mandas un mail, dices: mira, yo me voy a ir a Suiza el próximo semestre, ¿quién tiene un espacio? Y ahí, ¿no? Más o menos así como se podrían mover. Pero el dinero básicamente sería ese, ¿no? 300, 1.200 iban solos. Y el último, la comida, que serían 5 francos lo más barato y 6 francos en la ceja de K, hasta 7 si quieren comer el menú exquisito. Pero eso sería básicamente en cuanto a precios. Después los costos de estudiantiles, obviamente papel y cosas así. En la universidad te dan ese servicio, es muy barato sacar copias en la universidad, pero cuesta.
Y el resto, bueno, depende de lo que vayas a estudiar, vas a necesitar gastar algunos materiales de estudio, pero hay excelentes bibliotecas acá y la web y todo lo demás, ustedes saben, eso ya sería una extra variable que no cabe en la pregunta, pero en los costos fijos es, creo, la pregunta ya contestada, Facundo Bustos. Vamos a la siguiente, dice, ¿cómo hiciste para poder emigrar a este país? En parte de la introducción ya hablé un poco de cómo vine acá, ¿no? Les había comentado de que me había ido a Locarno, estuve ahí por parte de, etcétera. Pero yo vine acá, básicamente, bueno, he emigrado acá no como estudiante, ¿ya? Porque he tenido primero como los planes de trasladarme con mi familia acá al principio y después como buscar dónde estudiar. O sea que no he hecho primero el paso como muchos de mis amigos sí lo hicieron. Entonces, bueno, básicamente tú puedes hacer un visado como estudiante si es que has sido aprobado en la universidad y la embajada suiza te da el tiempo que la universidad requiere. Por ejemplo, si vas a hacer un máster en 2 años y medio, pues la embajada suiza te da una visa de estudiante por 2 años y medio. Eso no es verdaderamente un problema. Así que si tú has sido aprobado en la universidad con la aprobación por parte de la secretaría que te dice que has sido aprobado, normalmente todos mis compañeros han podido ir a hacer su visado como estudiantes. Así que por ahí Suiza no es un problema, lo pueden hacer de la manera más orgánica posible. Así que lo importante sería nada, contactar la universidad, que cada una tiene sus reglas y sus normas y sus protocolos, ustedes saben cómo es eso. Si es que quieren estudiar una cierta especialidad, van a registrarse, ¿cierto? Van a llenar unos formularios y después van a dar un examen. Obviamente tienen que acercarse a la universidad, dar el examen en la universidad y una vez que han dado el examen les van a aprobar y con esa aprobación van a poder sacar un visado, ¿cierto? Es un proceso, así que por ahí más o menos un poco, no está tan profundamente explicada esa pregunta de cómo hiciste para poder emigrar, pero más o menos por ahí sería como una guía para los que quieren emigrar como estudiantes a este país, podrían partir de ahí, ¿cierto? O sea, se debe partir realmente desde el examen de ingreso. Por ahí es como la puerta de entrada. Si ustedes son aceptados en la universidad, pues el resto de cosas ya son más fáciles, la universidad mismo les pueden asesorar, así que eso sería básicamente, ¿no? Un poco aquí yo he investigado, ¿cierto? Aquí hemos investigado un poco acerca de lo que es la Suiza. Bueno, si es que están interesados, lo que básicamente Suiza es un país pequeño, ¿cierto? Es un país de 8.5 millones de habitantes, como un poco tener un poco de idea de dónde van a ir, si es que quieren venir acá a este país a estudiar. Es un poco menos que Costa Rica para tener una idea, ¿cierto? Costa Rica también es pequeño. Tienen que tener en cuenta el idioma, ¿cierto? Entonces yo creo que esto, como hiciste para migrar, también hay que tomar en cuenta el idioma. Este es un país que habla 4 lenguas, ¿cierto? Habla prácticamente el 23% de la población habla francés, el 8% habla italiano, el menos del 1% romanche, prácticamente el 63% de la población habla el idioma alemán, pero no es un alemán Hochdeutsch como se lo conoce, sino es un dialecto. Y para mí, entre el alemán y el suizo alemán, aunque es un dialecto como lo conocen, para mí son 2 idiomas diferentes porque tienen muchas palabras y muchas pronunciaciones que son completamente diferentes, muchas veces cambiadas, ¿no? Los sonidos que en una lengua, ¿cierto? En el alemán ese sonido podría significar una cosa, en el otro significa otra cosa. Y eso ya prácticamente para mí le atribuye que es una lengua diferente, que ligeramente, obviamente, podría tener es una variación muy, muy grande. Y más o menos yo eso me hacía como la idea de italiano y español, ¿no? O sea, es como, sí es lo mismo que el español, pero es un poco, más o menos no es lo mismo, y no es así. O sea, esa diferencia sí jode un poco cuando uno está aprendiendo, ¿no? Y así que el suizo alemán es aquí es suizo alemán, pero la universidad te acepta con un nivel de alemán,
Así que en la universidad las clases son en alemán y en inglés. Esas son las dos lenguas que básicamente se mueve la universidad. Si tú estudias en Zurich o en la parte alemana, se mueven esas dos lenguas. Lo que puedo decir a partir de la universidad es que la universidad de cierta manera tiene una forma, una educación completamente diferente a la educación latina, si lo podemos llamar así, a la educación que podrían impartir, por ejemplo, en Italia, que podrían impartir en Francia, que podrían impartir en España. Por experiencia también de haber tenido amigos que ahí fueron a hacer Erasmus en España, Erasmus en Francia, Erasmus en Italia, y me han contado cómo han vivido esa experiencia. En Suiza, lamentablemente o ventajosamente, no es así, ¿no? En realidad no sería lamentablemente, sino sería ventajosamente, no es así. Es una educación un poco mucho más desarrollada hacia el self, ¿cierto? O sea, si yo quiero estudiar, me preocupo por mí mismo para estudiar, ¿cierto? No necesito que una persona me diga cuánto debo estudiar. Esa es la responsabilidad de cada uno. Y al principio eso, aunque vengo de un gran proceso autodidacta, sí me pegó también un poco porque no tenía, ¿cierto? Yo llegué a estudiar otra vez en la universidad después de prácticamente haberme retirado de la universidad. O sea, la última vez que estudié fue, como les contaba, en la Universidad de San Francisco con este profesor, pero era solo la materia de guitarra, y eso fue cuando yo terminé, cuando cumplí 28 años más o menos. Así que de 28 a 32 años fueron 4 años que pasaron, pero formalmente yo había estudiado cuando tenía 18 años hasta los 22 la universidad en Quito, y son 4 años, desde los 22 años hasta los 32 años pasaron 10 años de esa formalidad de ir a la universidad. Y ya no era pues las clases como eran ahí, tenían una situación completamente diferente, un aire completamente diferente, muy individual, muy diferente. Pero ahora que estoy fuera, lo puedo apreciar más que cuando estaba dentro, ¿cierto? Y me parece que sí, las universidades básicamente en Suiza están reconocidas como las mejores del mundo, así que los que tienen y quieren tener, más que todo quieren tener la oportunidad de estudiar en este tipo de sistemas, pues faltaría más. Pruébenlo y vívanlo para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y criterios y puedan aprovechar de este tipo de pensamientos. Ya les contaré ciertas experiencias con mis profesores, cómo se han ido desarrollando, evolucionando en todos esos 4 años y medio más o menos que yo estuve en la universidad. Otra cosa que hemos podido buscar es, por ejemplo, la mayoría de los cantones cobran derechos de matrícula de entre $1,000 y $4,000 al año, lo que está todavía financiable. Bueno, esto era de lo que les contaba de los 720 francos y de los 1.200 o 1.300 francos a dependencia si ustedes pertenecen al cantón o no. Eso era esa parte. No existe en Suiza una oficina central que decida sobre el reconocimiento de los títulos extranjeros. Es decir, si tú tienes un título, cierto, que quieres homologar acá en Suiza, no hay una oficina que se especializa en este tipo de documentación, sino que tú tienes que hacerlo personalmente en la universidad en la cual aplicas. Eso es importante también tener en cuenta. Debes presentar siempre una copia de tus diplomas con una traducción certificada de la lengua hablada en el cantón donde quieres estudiar, o sea, sería alemán, francés o italiano. Eso también muy importante tomar en cuenta. Te podemos ofrecer... la admisión a las universidades depende en gran medida de las calificaciones. Esto es muy cierto. La admisión en las universidades depende en gran medida de las cualidades y reconocimiento de prácticamente de tus calificaciones que tuviste antes, ¿ya? Es un poco, sí, o sea, van a tomar en cuenta tus títulos y tus certificados y todo lo que tienes que presentar normalmente, como creo en todas las universidades, para hacer un máster, en mi caso, en el bachelor obviamente también. Bueno, después del permiso de residencia te lo van a dar. Generalmente te dan un permiso por 1 año, pero obviamente si tienes por la oficina de la universidad es 2 años y medio dura tu máster o 3 años dura tu bachelor, entonces vas a poder
tener ese tiempo un permiso, y te lo va a dar directamente extranjería. También te van a llamar cuando se haya terminado el permiso, eso sin lugar a dudas, te lo van a llamar el siguiente día que has terminado la universidad, y vas a tener que estar ahí, ¿no? Entonces, cumpliendo, digamos, presentando el título que has estudiado, etcétera. Pero bueno, si vas a venir a hacer algo así seriamente, pues vas a tener que cumplir todas las cosas, ¿no? A ver, una cosa más. Hay que tomar en cuenta también que los reglamentos acá en Suiza no son locales, o sea, está dividida la Suiza en diferentes cantones. Entonces cada cantón tiene sus propias reglas, sus propias normas, sus propias cosas. Y si tú vas a un cantón va a ser diferente. Así que depende, Facundo. Si es que tú quieres estudiar, por ejemplo, en Zurich, pues tienes que informarte un poco de qué reglas hay en este cantón. Si quieres estudiar en Berna, diferente. En Basel, diferente. En Lucerna, otro cantar. Entonces, Ginebra, otra cosa, ¿cierto? Lausanne, diferente. Ticino, otra cosa. Lugano, y ahí depende, ¿no? Entonces, todo va a depender dónde tú escojas estudiar y cómo y qué materia, o sea, qué especialidad quieres estudiar, qué profesión quieres estudiar, no sé, por ahí va la situación, ¿no? Básicamente eso sería, Facundo, en cuanto a la información que te podemos dar. Si es que tienes otra pregunta, si es que te nacen nuevas preguntas, si al resto de suscriptores, al resto que ven nuestros videos les nace otra pregunta, quieren preguntar, quieren tener asesoramiento, escríbanos acá en los comentarios, suscríbanse, no se olviden de suscribirse, y siempre estamos para ayudarles, ya sea también igual en traducciones. Contáctense, por ejemplo, pueden ir a Hypertext, ya vamos a dejar el link y vamos a poner acá un pequeño link para que vayan a visitar. Es una página web de traducción muy cool, que les podría ayudar a traducir toda su documentación en caso de que quieran venir a Suiza. Así que contáctense por ahí. Hypertext les recomiendo, muy buen sitio para traducir y muy útil en el momento de presentar todas las documentaciones. Así que Facundo, a Hypertext, recomendado. En fin, yo creo que hemos terminado. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de esto. No hay nada más que decir, no hay nada más que hacer. Si es que hay algo que quieran preguntar, como les digo y les insisto y les redundo, así que para que tengan como todo ahí armado. Si se me escapa algo, si he sido redundante y han soportado ver el video hasta aquí, den un like. Chao.